tardes. ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Les habla Mariano Bioca, coordinador general de la Cámara Argentina de FinTech. Y en nombre mío de la Cámara, les damos la bienvenida y les agradecemos mucho por estar esta tarde acompañándonos, y espero que sea un fructífero encuentro. Para ponernos un poco en contexto, digamos, a dónde estamos conectados esta tarde, toda esta iniciativa de los FinTech Webinars se trata de una colaboración entre la Cámara Argentina de FinTech y CMS, con quienes también nosotros coproducimos Argentina FinTech Forum y los distintos eventos de la Cámara, y tenemos un objetivo que es simple, pero a su vez sumamente abarcativo, ¿no? Y con una complejidad interesante, que es hablar sobre temáticas, debatir sobre temáticas, ya sean tecnológicas o de negocio, dependiendo en cada sesión, que resulten estratégicas para el desarrollo de la industria FinTech, ¿no? Y para hacerlo convocamos referentes de diversas áreas, y los invitamos a hablar, a compartir, y no solamente escucharlos, sino también tener el espacio de preguntar. Al final vamos a tener un espacio de preguntas. Este es el 6º FinTech Webinar. Si alguien quisiese ver otras ediciones, puede entrar en YouTube, poner Cámara Argentina FinTech, van a encontrar todas las ediciones disponibles para ver, así que bienvenidos. Y toda esta iniciativa, toda esta interesante iniciativa, se hace realidad gracias a los sponsors que nos acompañan. Tenemos en la categoría Grand Nubiral, que es una compañía de tecnología con alcance global, especializada en innovación y transformación digital empresarial, que impulsa junto a Palo Alto Networks su solución Prisma Cloud, siendo esta la solución líder mundial en seguridad en la nube. Juntos ofrecen al mercado un servicio integral de protección de recursos de infraestructura y datos confidenciales para la gestión multinube, que se presenta como una necesidad prioritaria en la actual nueva normalidad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en la categoría Grand. En la categoría Diamond tenemos a Poinsenot Tech Studio, que es un estudio de tecnología que crea soluciones financieras basadas en la innovación digital e inclusión financiera. Y ahora vamos a ver en los próximos segundos un video de BitTrader, que es una de las plataformas, uno de los servicios que tiene Poinsenot, que es una plataforma bursátil marca blanca pensada para el crecimiento del negocio financiero. Vamos al video. La tecnología genera nuevos modos de conectarnos y crea oportunidades de negocios para los que se adaptan con mayor velocidad. BitTrader es la plataforma bursátil digital que permite a tus clientes operar cuando quieran, desde el dispositivo que prefieran, de manera ágil y segura, adecuándose constantemente a la normativa regulatoria y al día con los últimos avances en seguridad informática. BitTrader garantiza la confiabilidad que tu empresa necesita. Nuestra plataforma se personaliza con el estilo y estética de tu empresa, potenciando el reconocimiento de tu marca y la comunicación con tus clientes. Aumenta la eficiencia y reducí costos operativos. BitTrader es tecnología en finanzas al alcance de las personas, porque nos movemos a velocidad digital, conectando generaciones en tiempo real. BitTrader, hay tecnología, acelera tu negocio. Muchísimas gracias por acompañarnos, Poinsenot Tech Studio. Y también vamos a pasar a agradecer al otro Diamond Sponsor, que es Mastercard. Todos conocemos bien Mastercard, pero no quiero dejar de mencionar el rol importantísimo que está teniendo Mastercard en el desarrollo del ecosistema FinTech argentino, regional, también global. Ahora vamos a ver un video del StartPath, que es una iniciativa para acompañar empresas FinTech y tecnológicas a generar, es un acompañamiento para generar la escala
global por parte de Mastercard. Así que vamos a ver ese video. Muchísimas gracias a todos los sponsors que nos ayudan a hacer realidad la iniciativa de los FinTech Webinars. Pasamos a la temática que nos convoca hoy. Siempre decimos y remarcamos que la industria FinTech es diversa, tiene muchos modelos de negocio, muchos distintos frentes, ¿no? Donde la tecnología atraviesa el mundo financiero. Pero hay ciertos aspectos que, sin lugar a dudas, son comunes a cualquier vertical, a cualquier modelo de negocio dentro del ecosistema de las finanzas digitales. Y ese tema, uno de esos temas que son transversales y totalmente estratégicos, es la ciberseguridad, que es de lo que estaremos hablando hoy. Así que para avanzar con esta temática y ya dar paso al webinar que nos convoca hoy, le doy la bienvenida a Gustavo Orlandau, de Nubiral, para que nos acompañe hoy como moderador, facilitando la conversación con excelentes referentes que tendremos y de los cuales seguramente vamos a aprender muchísimo. Así que, Gustavo, ¿cómo estás? Hola Mariano, muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, contento y incluso al principio del webinar dije que esta fue la sexta edición, no, es la séptima, así que qué impresionante el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo que ha transcurrido desde que arrancó esta iniciativa, y la verdad que me pone muy contento. Voy a estar personalmente muy atento también a lo que se hable hoy, siendo algo tan estratégico, ¿no? Y ya para pasarte la posta, dejo un comentario nomás. Cuando se conforma la Cámara Argentina de FinTech, hace un poquito más de 3 años, en un momento donde todavía FinTech era algo, digamos, empezaba a sonar, pero no estaba muy claro el concepto de industria FinTech y modelos de negocio, los distintos verticales. En aquel momento, cuando se conformó la Cámara, desde el inicio, desde las reuniones previas al concepto, ¿no? de que se haga realidad la Cámara, siempre estuvieron involucradas empresas de ciberseguridad, ¿no? Lo cual habla un poco del rol estratégico que tiene, ¿no? En el proceso de construcción de confianza y robustez de cualquier sistema tecnológico que se genere, tener estrategias robustas en este sentido. Así que solamente quería digamos, mencionar eso, así que estaré muy atento escuchando. Y bueno, bienvenido y gracias por acompañarnos. Espero que sea un interesante panel con personas que estoy seguro podrán aportar muchísimo valor esta tarde. Así que, sin más, te paso la posta para avanzar. Gracias. No, por supuesto. Gracias a vos, a la Cámara, obviamente, por la invitación, por ser parte de esta iniciativa. Y como bien dijiste, ¿no? Una cantidad de webinars de los cuales venimos también acompañando y participando, y cada tema, uno tras otro, más interesante y más importante. Y es eso, ¿no? Al fin del día, nuestra función es esa de acercar información, de poder conversar, de poder ayudar al mercado a que tenga un poco más de sentido en cuanto a la información y a las tendencias hacia dónde van. Y en este caso particular, como lo armamos un poco a nivel de un panel con algunos expertos o personas representativas del mercado, nuestro panel en particular hoy va a estar orientado un poco a la ciberseguridad y a la transformación digital como gran concepto, tendencias, hacia dónde van las cosas. Y la verdad es que es eso, ¿no? Que ojalá que sirva al fin del día como un incentivo para repensar y para pensar. Comparto contigo totalmente
que la seguridad o la ciberseguridad ya no es más una cuestión que se puede elegir. Ya es, digamos, es parte fundamental, fundacional de cualquier compañía. Obviamente, las empresas nativas digitales, como las fintechs, lo tienen inmerso dentro de su estructura y lo pensaron desde el momento cero. Y tal vez un poco la industria financiera tradicional tiene que todavía tomar un poco más de ritmo, ¿no? Pero también como concepto general y de mercado, lo que tiene que ver con transformación digital, hace que la transformación digital, si querés, un poco acelerado por el COVID y por la situación que tenemos de pandemia, se haya acelerado, aunque todavía falta muchísimo por hacer, ¿no? Y en ese muchísimo por hacer, un concepto que es interesante, es el que también transmitimos mucho, o yo me encargo de transmitir, y es que la tecnología está disponible, que los conocimientos están en el mercado, pero que las empresas, las organizaciones son las que tienen que tratar de entrar con una velocidad y con una capacidad de adopción de esas tecnologías lo antes posible. ¿Por qué? ¿Porque es negocio para las empresas de tecnología? No, o no solamente, sino porque al fin del día también eso sirve para garantizar la sustentabilidad de las compañías, ¿sí? Cortito, y ya obviamente presentamos al panel, tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de entender que la seguridad, como dije recién, es parte fundacional, es fundamental, y que no podemos olvidarnos. Más cuando hablamos de tecnología, hablamos de nube pública, híbrida, o el concepto on-premise. Así que, sin Buenísimo, más, muchas gracias. Gustavo, yo ya voy a apagar la cámara. Quienes tengan preguntas pueden dejarlas en el Q&A y después nosotros al final yo vuelvo a prender la cámara y podremos ir a las preguntas y respuestas hasta el final. Así que muchísimas gracias. Estaré acá atento escuchando el webinar. Dale. Gracias a todos los que están escuchando y ojalá que realmente podamos traer algunos conceptos que sirvan para esta cuestión. En particular, déjenme por favor hacer la introducción adecuada a las personas que me acompañan en este webinar y que tiene que ver con como les dije recién, ¿no? Referentes del mercado o expertos que hacen a lo que es transformación digital y a la ciberseguridad. Lorena, ¿estás por ahí? Si quieres ir prendiendo la cámara, la presento. Lorena Sicker es la gerente regional de sector público en AWS para todo Cono Sur, ¿sí? Hola Lore, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Bien, gracias. También nos acompaña Alfonso Amat, que es el head de startups, ¿sí? De desarrollo de startups para Latinoamérica en lo que es AWS. Alf, ¿estás por ahí? Acá estoy, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien, por suerte. Gracias. Qué bueno. Y también sumamos a Rodrigo de Santi, que es el Head de Sales de Cloud Security en Palo Alto Networks. Rodrigo, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes a todos. Bien, simplemente como para entender un poquito la cuestión, Rodrigo tiene base en San Pablo, está en Brasil, maneja también la región, y tanto Alfonso como Lorena, si bien están aquí en Argentina, también tienen responsabilidades regionales, ¿sí? Así que, gente, muchísimas gracias por querer ser parte de este panel. Gracias por querer participar en esta gestión, en este webinar. Y si les parece, vayamos directamente a algunos temas que seguramente querrán compartir y querrán proponer en el webinar, ¿sí? Lorena, ¿te parece que podemos empezar contigo? Si querés contarnos tendencias globales respecto de la transformación digital, cómo lo está viendo AWS, cómo te parece que está el camino. Dale, cómo no. Bueno, primero, buenas tardes a todos que no pueden salir ahora y muchas gracias por esta invitación y por la posibilidad de compartir un poco nuestra visión con los expertos, ¿no? Porque también ustedes son los expertos en este tema y a quienes realmente nosotros disfrutamos mucho de acompañar en esta transformación, ¿no? Todos sabemos, y ustedes más que nadie, que la industria financiera está cambiando. Hoy todo está cambiando, todo se está acelerando, como decías vos, Gustavo, se está acelerando más que nunca, se está acelerando muchísimo la transformación, pero también detectamos que los que tengan esa posibilidad, o sabemos que los que tienen la posibilidad de adaptarse más rápidamente a esos cambios, en definitiva, son los que más éxito van a tener, ¿no? O un éxito más temprano. La verdad es que en medio de esta transformación vemos una cantidad de desafíos y oportunidades que van surgiendo desde datos, desde la posibilidad de colectar cada vez más datos que empiezan a revelar oportunidades de go-to-market, oportunidades de ahorro de costos, oportunidades de generar nuevos negocios. Tenemos también desafíos de
cubrir las expectativas de nuestros clientes, ¿no es cierto?, que son cada vez más altas, que tienen cada vez más opciones para operar, cada vez más innovación, cada vez más acceso a diferentes plataformas. Tenemos nuevas formas o nuevas amenazas o riesgos que surgen. Bueno, ya nos va a contar Rodrigo todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y demás, mucho mejor que yo. Pero lo cierto es que hay volatilidad, que las oportunidades aumentan y que las necesidades aumentan. Entonces también este segmento necesita, como muchos otros, tener más resiliencia, llamémosle, operacional, ¿no? Más posibilidad de poder adaptarse a todo esto que va sucediendo. Y la verdad es que en este contexto, desde AWS, por supuesto, estamos convencidos de que la nube posibilita la transformación y la innovación de ese sector, ¿no? Y ayuda de alguna manera e impulsa esta transformación. Hoy las instituciones también están entendiendo por ahí o están asimilando quizás o accediendo o de alguna manera adaptándose más a todas las obligaciones regulatorias y demás, pero entienden que empiezan a acompañar esta transformación. Y las empresas también tienen la oportunidad de poner mucho más foco en la transformación de sus negocios actuales. Esto que vos decías antes de, bueno, están los nativos digitales, pero también están los tradicionales que empiezan a transformarse y a innovar en sus propios negocios tradicionales de siempre, ¿no? Buscando como nuevas soluciones, cada vez más innovadoras, soluciones en definitiva que también apuntan hacia una inclusión financiera. Y esto es una tendencia en el mundo, no es algo que suceda en mercados más maduros, en mercados menos maduros, en el norte, en el sur o donde fuere, ¿no? Es una tendencia mundial. En este contexto vos me decís, bueno, ¿cuáles son las tendencias que ustedes están viendo desde AWS? En este contexto y de nuevo a nivel mundial, estamos viendo, por supuesto, un incremento y una explosión de estos nuevos canales digitales, ¿no? En la banca, que más allá de lo que es del alojamiento de los sitios web, la oportunidad y la nueva aparición de o creación o proliferación de banca electrónica, de aplicaciones móviles, empiezan también a abrirse nuevos segmentos de mercado por ahí para atraer a consumidores más jóvenes, ¿no es cierto?, que quizás no eran los tradicionales hace algunos años del negocio de banca. También empezamos a ver mayor adopción de data lakes, mayor posibilidad de análisis, de colectar, de analizar esos datos. Los datos históricamente se colectaban, se analizaban, después se generaban nuevos modelos de negocio. Bueno, ahora está todo el mundo pensando en cómo hacer más productivo su negocio, ¿no es cierto? ¿Qué hago con esos datos? ¿Cómo hago que mi negocio sea más productivo? ¿Cómo hago que sea más eficiente? Para esto también hay un creciente uso o una grandísima adopción de todas las soluciones de Machine Learning, de inteligencia artificial también. En eso, la verdad es que desde AWS estamos como súper orgullosos de poder seguir facilitando y seguimos trabajando en seguir facilitando que las organizaciones puedan ir implementando por ahí soluciones de aprendizaje automático, ¿no? Soluciones que les permitan de alguna manera mejorar sus propuestas, que les permitan ir evolucionando todos los días su negocio desde el back office al front, ¿no es cierto? Que los permita mejorar lo que tiene que ver con hacer análisis de datos para hacer mejores recomendaciones de ventas a sus negocios, a sus clientes, detectar el fraude con anticipación. Básicamente, enfoque total en innovación digital, ¿no? Vemos que la inteligencia artificial y Machine Learning son definitivamente los grandes pilares enfocados y relacionados en innovación digital, y por supuesto las industrias o las instituciones financieras están invirtiendo cada vez más en este sentido, ¿no es cierto? Para realmente utilizarlos, sacarles el mayor provecho a estas herramientas, seguir entrenando a sus equipos también en este sentido para poder innovar y seguir transformando con estas herramientas tan ricas y también, bueno, bajar costos, escalar sus negocios y seguir creciendo, por supuesto. Y
Y nada, ¿qué vamos a decir nosotros? Pero por supuesto la nube es el new normal. Creo que estos últimos meses, más que nunca, hemos visto la adopción veloz y la transformación y la necesidad y las ventajas diferenciales que la nube han otorgado en todos los segmentos, no solamente en el segmento financiero, desde cómo los gobiernos se comunican con sus ciudadanos, cómo los bancos operan, cómo los aeropuertos, bueno, los aeropuertos están cerrados, pero los aeropuertos están pensando un poco su modelo también de negocio en ese sentido. La salud, la educación, digo, creo que más que nunca, durante estos últimos meses se empezó a ver una adopción mucho más rápida y hasta creo que se empezaron a derribar algunos mitos, algunas barreras, algunos temores y empezaron realmente a aprovechar los diferentes segmentos de todas las virtudes, la escalabilidad y las posibilidades que le daba la nube. Entonces, la verdad que esas son como grandes tendencias en líneas muy generales que estamos viendo, que se siguen acentuando. Y de nuevo, creo que todo esto tiene que ver de alguna manera y está relacionado en este segmento específico con la búsqueda también de la inclusión financiera, ¿no? Bueno, nosotros realmente estamos convencidos de que la nube democratiza, como decimos, la tecnología, ¿no es cierto? Y con esto facilita a las personas, a las empresas, a los gobiernos, a los startups, los facilita de alguna manera y les da la posibilidad de utilizar esta tecnología para innovar, de alcanzar a los ciudadanos de una manera diferente, inclusive de traer y poder acercarse hacia aquellos que hoy quizás tradicionalmente estaban fuera del sistema financiero, ¿no? Se dice que el 50% de los adultos de Latinoamérica no está bancarizado, ¿no? Pero todos tienen teléfonos celulares. Bueno, acá estamos, ¿no? Es como que identificamos claramente ahí que las nuevas fintech o estos nuevos modelos, en definitiva, también tienen una misión de educar financieramente o un objetivo de educar financieramente a la población y llegar a través de ellos, a través de estos dispositivos digitales, de los dispositivos móviles y de la innovación, ¿no? Entonces, la verdad es que es interesante. Yo soy una optimista serial, pero me parece que todo esto es resultado de lo que está pasando, es contagioso, es un efecto súper enriquecedor para el mercado en líneas generales, para el consumidor, para los nativos, para las empresas nativas digitales que sigan innovando y para las tradicionales que sigan transformándose, ¿no? Tenemos cantidad de ejemplos de clientes o de empresas que inclusive han nacido de fintech, que cuando uno habla con ellos ni siquiera se piensan como una empresa de la industria financiera, sino como una empresa tecnológica. Y eso está buenísimo. Y me parece que eso, en definitiva, también les da otras posibilidades en términos de planificar su negocio, de planificar su crecimiento y de planificar sus estrategias, ¿no? Y cuando hablas con ellos o ves, no sé, pueden entrar al sitio AWS y ver inclusive casos de referencias que también los pueden inspirar y dar ejemplos, pero uno cuando ve los quotes inclusive de los equipos de liderazgo de esas empresas, ellos en definitiva hablan de rapidez, de facilidad, de escalabilidad, de innovación, de seguridad, hablan de posibilidad, ¿no? De posibilidad, la posibilidad que esto le da, la posibilidad de ser cada vez más eficiente, más elástico, la posibilidad de tener mejores costos y la posibilidad, sobre todo, de conocer cada vez más a sus clientes, y eso al fin del día, de alguna manera, los hermana con el concepto de AWS, del Customer Obsession, de estar enfocados en los clientes y cada vez poder entregarles soluciones más enfocadas, en definitiva, para deleitarlos. Así que la verdad es que es súper interesante lo que está pasando. Y solo me imagino que puede seguir transformándose y desarrollándose positivamente. Bien, excelente, excelente, y la verdad es que sí, compartiste una cantidad de conceptos, una cantidad de ideas que uno ya las puede sentir, que ya las puede ver, obviamente, ¿no? Obviamente, el COVID-19 nos puso contra la pared a nivel mundial y nos obligó a
seguramente acelerar tiempos, pero me quedo con esos conceptos, ¿no? Que son más que interesantes, los que tienen que ver con flexibilidad, adaptación, que las empresas puedan contar con herramientas, ya sean nativas digitales o no, ¿no? Y ahí es donde una de estas tantas palabras que están ahí muy presentes en todo el ecosistema tiene que ver con la innovación, ¿no? La innovación empieza por casa, la innovación en sí mismo es la capacidad de transformarse día a día, la capacidad de todos los días encontrar el camino, más allá de un plan de negocios, más allá de pensar en el largo plazo, ¿no? Así que, Lore, muchas gracias y aprovecho justamente toda esta info como para no sé, pensar, por ejemplo, ahí con Alfonso. Alfonso, ¿ves que, digamos, la innovación en la industria financiera se siente, se ve? ¿Cómo lo vivís desde tu rol en Latinoamérica acompañando empresas que están empezando, que son startups, que no lo son tanto, pero que van por el lado de las fintechs, ¿no? Déjame que te cuente un segundo cuál es mi rol y entonces desde dónde pienso. O sea, mi responsabilidad dentro de Amazon Web Services es desarrollar el ecosistema emprendedor. Como tal, tengo mucha vinculación, o sea, yo tengo la mirada para todo LATAM, de México para abajo, entonces tengo la suerte de conocer emprendimientos, startups de todo tipo, desde México, Brasil, Argentina, Chile, pero además, como parte del trabajo que hacemos en nuestro equipo, es vincular a estas empresas con empresas más grandes, lo que va pasando es que voy aprendiendo y escuchando un poco lo que está pasando y viendo. Voy a hacer una simplificación. Si yo tuviese que pensar el mundo financiero, lo voy a partir en 4. Podría decir aquellos que, los titanes los podemos llamar, esos que vienen hace años, que saben mucho, que conocen, que tienen millones de clientes, los tenés por un lado. Después tenés a los nuevos entrantes, pero con licencia, que son esos bancos que acaban de empezar, pero empezaron con licencia. Después tenés las fintechs con y sin licencia. Y por último, tenés las empresas que le dan servicios a esas, ¿está bien? Entonces, cuando yo miro cómo innovan, es muy interesante, un poco muy alineado con lo que contaba Lore. Vos mirás que, por ejemplo, estos titanes de la industria, los que siempre estuvieron jugando, lo que se dieron cuenta es que se tienen que revolucionar de todas las formas. Entonces dijeron, bueno, yo ya tengo un montón de clientes, pero necesito tener una oferta mucho más personalizada, necesito tener una oferta mucho más cercana, necesito responder por todos los canales, como contaba Lore. Y si vos mirás, por ejemplo, el año pasado, un estudio que hacía IDC decía que el 40% de todas las transformaciones digitales que se ejecutaron, relevadas, venían del palo de la inteligencia artificial y el machine learning. Ahora, si vos mirás más abajo, los desafíos son completamente distintos. Cuando vos mirás, por ejemplo, uno de estos nuevos bancos con licencia, yo pensaba, hoy estaba hablando la mañana con Estefano de Rebanking, y él me decía, estábamos hablando sobre sus desafíos, y yo le contaba que íbamos a esta charla, y él me decía, bueno, mira, nosotros crecimos 240.000 clientes en un mes. O sea, ahora tienen más de 600.000. Entonces, el desafío que ellos tienen ahora es distinto, es un tema de escalabilidad y resiliencia. O sea, ¿cómo hacen para bancarse ese golpe? ¡Pah! Porque el COVID, ¿qué trajo? El COVID trajo la transformación mental. La gente habla de transformación digital, la transformación mental. La gente se transformó. O sea, la gente dijo, ¿sabes qué? No puedo salir a la calle, voy a contratar un banco, y sea el que sea. Ya tengo el mío, trato, veo otro, busco, estoy a un clic. Y entonces una de las cosas que me contaba Estefano es, nosotros, una de las ventajas que tenemos es que estamos todo el rato pensando cómo le hago una oferta integral, ¿no? Entonces el desafío integral de ellos era cómo yo me paro frente al ecosistema, a mis clientes, siempre con el cliente en la cabeza, me decía, y cómo les ofrezco algo mucho más allá que la oferta tradicional, y me diferencio desde ahí. Ahora, cuando vos mirás las fintechs, por ejemplo, un Ualá, que nacieron 100% serverless, que nace en la nube nativamente con nosotros y empiezan ahí a crecer, tienen el desafío cuando los de Ualá te cuentan los desafíos de lo que son los miles y miles de clientes que entran todo el rato y cómo se bancan eso, y aparece la pata de seguridad que hablabas vos, ¿no? O sea, imagínate que todo el mundo a estos nuevos grandes jugadores, obviamente le da envidia, imagínate todo lo que quieren hacer. Y tenés esos jugadores. Pero ahora si te fijas, empiezo a encontrar un patrón entre esos dos, y ahora vengo el tercero, que es, cuando vos pensás en todos, el tercer tipo de empresa que destacaba antes son aquellos que le dan servicios a las fintechs, que son los API Bankings, que es un mundo, pero también tenés los jugadores como OutZero, este unicornio que de golpe te da cómo sabes quién sos, este unicornio argentino que tenemos la suerte de que maneje millones de usuarios y que ayude a muchos de la industria, pero así como tenés un OutZero, tenés muchos otros que están todos jugando en distintos problemas. Si vos decís, bueno, ¿cuáles problemas? Por ejemplo, en cómo resuelvo la gestión de un documento, y ahora en COVID se volvió súper presente, de que le puse la firma, de que otro lo siguió, y todo es digital. ¿Cómo hago cómo sigo eso, que cumpla, que sea compliance? Y entonces, cuando miras todo eso, decís, bueno, me detengo,
Y hay algo que pasa en todas las startups. ¿Qué tienen en común todas las startups? ¿Cuál es el arma letal de las startups que son buenas? Porque hay startups, hay millones, ¿no? Pero las que son extraordinarias, el diferencial es la velocidad. Entienden que su arma letal es la velocidad, el foco por el cliente. Entonces, si los tipos están enfocados en el cliente, está esta emprendedora parada mirando hacia el ecosistema y dice, a ver, ¿qué tengo que hacer? Mira lo que pasa en el ecosistema y cambia. Lo que empieza a hacer es que empieza a oscilar y empieza a detectar lo mejor que hay en el mercado y empieza a competir. Y ahí me detengo en otra cosa que es súper importante, que viene en el ecosistema FinTech, y me parece por eso admirable que exista la cámara de FinTech, es que cuando hablaba, casi todos los players en este ecosistema me dicen, esto es un mundo de océano azul. Tenemos la suerte de que es tan grande y hay tanto que falta, lo que contaba Lore, el 50% de la gente no bancaria, es tan grande que todos estos nuevos entrantes tienen una oportunidad. Y ahí viene el detalle. ¿Cómo innovan? ¿En qué se detallan? En la medida en que se paren en un cliente, en qué se van a diferenciar y qué le van a ofrecer distinto al resto. Entonces, lo más maravilloso que me parece cada vez que me junto con una startup distinta, cuando me junto con Walla, cuando me junto con Nubank, con el que yo me junte, lo que me parece admirable es que tienen un foco y entienden una orejita para decirme, mi cliente es tal, y te lo pueden describir en detalle. Y cómo construyen a partir de ahí. Y cuando vos miras la construcción, tiene obviamente lo que hablábamos recién, el desafío de la velocidad. Y eso, si mirás para todo el rato, decía, todos lo necesitan. Entonces, si bien te lo partí en 4 y te estoy hablando de todos 3, la maravilla que tomaron los de arriba de todo es que dijeron, bueno, mi transformación digital va a ser en las mismas líneas, pero también empieza todo esto de Open Innovation. Este tema de agarrar y empezar a trabajar con startups. Entonces, recién te hablaba esta problemática de la documentación. Bueno, hay un startup que es súper puntualizado en cómo hacer que cuando vos firmas un documento se apruebe, una vez que se apruebe, cómo lo sigue el otro, cómo está en el banco. Y un banco, por supuesto que puede construir eso, pero tiene recursos limitados. ¿Cuál es la magia? La magia es asociarte con estos. Ahora, una pregunta que vamos a hablar un rato es ¿qué impacto tiene esto en seguridad? O sea, los desafíos que tiene el mundo financiero no se parecen en nada a los de, no sé, yo tenía una startup, nos dedicábamos al mundo de la televisión. La seguridad era importante, pero yo no andaba moviendo la plata de otros. Entonces el estándar de seguridad era distinto. Entonces ahí aparece un poco, Lore también lo fue contando, un poco lo que pasa con el New Normal, que es que cuando vos necesitas esta velocidad, cuando vos necesitas construir, lo que necesitas es que naturalmente nazca seguro. Entonces, ¿cómo construir sobre una base en donde aquello que vos te diferencies y todo tu cerebro, de todo tu equipo, está enfocado en eso y no en si el servidor tiene el último parche, ¿no? Entonces, es un poco lo que en general veo de lo que está pasando. Sí, como chivo, en lo que está pasando del lado AWS, lo que nosotros nos dimos cuenta es que el mundo fintech tiene desafíos tan individuales que armamos estructuras dedicadas específicamente para ellos. Entonces tenemos estructuras para ayudarlos en todo lo que es compliance, que por supuesto que yo no le puedo resolver todo lo de compliance, pero puedo resolver gran parte del camino. ¿Cómo ponemos expertos que le pueda contar? Mirá que en India está pasando esto, entonces que puedan mirar, se puedan adelantar. Y por último, tecnología. Les contaba, Estefano necesitando meter 240.000 usuarios nuevos, con toda la problemática y toda la seguridad, en un mes. Entonces, necesitas expertos que te puedan acompañar y gente como Nubiral que te pueda ayudar y acompañar en todo ese proceso. Sí, excelente. Y la verdad es que justamente, ¿no?, lo que decís ahí con respecto a todo esto, ¿no?, del nacimiento, la flexibilidad, también la velocidad, todas las distintas ópticas desde las cuales se ve lo que es el mercado fintech o el ecosistema fintech en general, y muy interesante esto de que hay una cuestión de cooperación, no tanto de competencia, ¿se entiende?, ¿no? De buscar la cooperación dentro del ecosistema, y también con un concepto muy interesante que es este de que la seguridad, por lo menos como se entiende, es cross, es para todos, no importa cuál sea tu fintech, no importa cuál sea tu emprendimiento, tu startup, sino que entender que justamente la seguridad como tal es base y está para eso, ¿no? Ahí me da justamente un lindo enganche como para introducir a Rodrigo. Rodrigo, desde el punto de vista de ser un especialista en seguridad o en ciberseguridad, a través de lo que aportan como empresa ahí en Palo Alto, pero yendo específicamente, ¿no? Ahí, Rodrigo, te pregunto, ¿qué rol, cómo nos podés contar en cuanto a la ciberseguridad en esta nueva normalidad, en el New Normal? ¿Qué te parece que es el rol fundamental de la ciberseguridad? Gracias, Gustavo. Antes, un paso atrás, ¿no? Lo que había sido mencionado hace poco, ¿no? Hay un punto esencial que es común entre todas las empresas del sector financiero, ¿no? Porque un cliente no va a meter plata, utilizar algún tipo de servicio para hacer algún tipo de pago, etcétera, sin tener algo que es core de todas las empresas del sector financiero, que es confianza. Una empresa del sector financiero sin confianza no funciona.
no va a tener clientes, etc. Entonces, la ciberseguridad está dentro del core de las empresas financieras. Además de esto, como Gustavo me pregunta, con esta nueva normalidad, con todo ese cambio que Lore nos ha compartido, ¿no? He mantenido un aumento intensivo del uso de medios digitales, ¿no? Muchos dicen que hemos ganado 2, 3 años en Argentina debido a todos esos cambios. La ciberseguridad tiene como misión principal asegurar nuestro estilo de vida y bienestar digital. Esto significa que antes de nada debe hacer el rol de una seguridad. Discúlpame. Esto significa que antes de nada la ciberseguridad tiene que tener un rol que habilite la innovación. ¿Qué significa esto? La empresa y los departamentos deben apoyarse para revisar las novedades necesarias para que la empresa siga competitiva o crea productos que sean innovadores de acuerdo con los deseos de los clientes, ¿no? Otro punto relevante es que ciberseguridad puede crear una alianza natural entre sus equipos de ciberseguridad y DevOps. ¿Y por qué esto puede ser interesante y esto tiene influencia con todos esos cambios que hemos tenido ahora con la COVID, con la manera que las personas manejan, consumen servicios y recursos, etc.? Porque al final, seguridad en el mundo digital pasa justamente por la unión entre la gente que hace desarrollo, la gente que hace DevOps, que hace la operación, y la gente que pone la capa de confianza de seguridad, ¿no? Otro rol importante, ya que es que ciberseguridad, ya que la tecnología es algo complejo, yo sé que tengo 2 expertos de Amazon acá que van a decir que, mira, la nube no es así compleja, pero sí es compleja, no sabemos que sí. La gestión de esos recursos tiene que ser simple. O sea, la manera que se pone la capa de gestión, sea la parte de confianza, de ciberseguridad, cómo funciona la organización, los procesos, las personas, etcétera, y herramientas, tiene que ser simple. Entonces, ciberseguridad también tiene este rol de meter confianza de una manera simple, sin aumentar la complejidad que ya existe en el mundo digital, ¿no? Y como consecuencia de todo esto, al final, es incluir la seguridad, la ciberseguridad durante todo el ciclo de vida de una aplicación o de un servicio. O sea, es construir desde temprano una plataforma de seguridad integrada a las demandas digitales, porque tiempo hace diferencia para las cosas, para que las cosas no se queden muy extensas y dispersas. Bien, bien, excelente también. No, es eso, ¿no? El hecho de entender justamente, ¿no? Esa construcción por etapas, pero una base fundamental en cuanto a la seguridad. Me quedo ahí un detalle con esto, ¿no? Hablando de seguridad, hablando de ciberseguridad, estamos, los que estamos aquí en Argentina, obviamente, al tanto de un ataque que sufrió la Dirección Nacional de Migraciones hace unos días, creo que fue el 27 del mes pasado, donde a través de un ransomware, a través de unos agujeros de seguridad que había, obviamente, lo que sucedió fue que accedieron y se robaron una cantidad de información importante, ¿no? Y esa información que se robaron de la Dirección Nacional de Migraciones no solamente tiene que ver con información importantísima de datos que había para poder manejar lo que hace la gente en cuanto a entrar y salir del país, sino que también estuvimos desconectados del mundo. Nuestras fronteras cerradas por más de 3 horas hasta que pudieron los equipos internos de seguridad volver a activar todo y que nos sigan robando esa información y no ser partes de un robo que al fin del día tenía un impacto gigantesco, ¿no? Porque estamos hablando justamente de quien se preocupa por saber quién entra y quién sale del país. Entonces, lo traigo como un ejemplo para ver justamente esto de la seguridad, de que tiene que ser básico, que tiene que ser presente y que no tiene que complicar la vida, sino que tiene que estar para facilitar el funcionamiento en las empresas, en las fintechs o quien sea, ¿no? Y ahí me quedo también en otro detalle que también es importante, y digo, ¿no? Con esto del robo de datos, ¿qué pasa con los datos, ¿no? ¿Qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con las regulaciones? Porque obviamente en cada país hay regulaciones en cuanto al manejo de la información. Y ahí es donde digo, pienso un poco, Alfonso, ¿qué pensás con respecto a la protección de datos, regulaciones, el impacto que tenemos aquí o en otros países que conozcas respecto a eso? Bien, yo creo que por suerte hay una nueva religión de la protección por la seguridad y los datos. Lo que contás es terrible. O sea, que a estos tipos, o sea, ten en cuenta que tenemos datos biométricos nuestros ahí. O sea, no sé qué les robaron,
pero tienen datos biométricos nuestros, o sea, me da pánico. Pero la verdad es que si vos mirás, la gente que está conectada ahora, seguramente todos piensan, nosotros tenemos una estructura enorme de seguridad, justamente porque una de las cosas que yo admiro mucho del ecosistema fintech es que siempre se tomó muy en serio la seguridad. O sea, entendió siempre que era lo que, para que el negocio funcione, lo tenían que tener. Entonces, parados de ahí, volviendo a que yo les hablaba de estos 4 jugadores, todos comparten esa visión de que para proteger el activo más importante que tienen, de alguna forma, es sus usuarios que confían en ellos y que les van a digamos, ellos tienen que proteger la información, proteger su dinero y todas las formas en que juega eso. Ahora, si vos mirás el desafío, cuando hace un rato hablaba de que las startups, las empresas, todos ahora es velocidad lo que necesitan, y el tema es, ¿cómo haces para cumplir con esa velocidad? ¿Cómo haces? Porque a veces el junior te va a decir velocidad, bueno, lo hacemos como podemos, y la respuesta es no. O sea, vos tenés que ser veloz, pero no se te puede escapar una coma. Porque estas startups que estábamos hablando de que están naciendo, o estas empresas nuevas que se están, antiguas que se están revolucionando, el new normal de estos bancos gigantes, lo que necesitan es que todo lo que innoven se mantenga dentro de determinados estándares de seguridad. Hay una cosa que a mí me gusta mucho para pensarlo, que es muy claro. A veces la gente me pregunta y me dice, che, pero si yo estoy en Amazon, ya estoy seguro. Y la respuesta es no. O sea, la respuesta es, sí vas a estar seguro, en la medida que entiendas que es un trabajo en equipo. Es lo que se llama, típicamente se llama modelo de seguridad compartida, que es, hay una capa donde nosotros vamos a hacer nuestro mejor trabajo. Al punto de que, gracias a eso, el gobierno, muchos agentes y empresas del gobierno de Estados Unidos confían en nosotros, aerolíneas enteras confían en nosotros, y startups súper importantes confían en nosotros, porque justamente saben que eso está. Ahora, hay una capa arriba con la que no se juega, y que depende de quien desarrolla, del que está arriba, donde vos tenés que tener los procesos de seguridad totalmente divididos, para que justamente si se enoja un día una persona no pueda tocar un botón y llevarse la base de datos entera, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que sirve mucho para que esas cosas no pasen justamente es, primero, mentalizarse al modelo de seguridad compartida, poderte apalancar justamente en un socio como Amazon Web Services, que tiene todo eso que te va a ayudar, pero arriba, poner los procesos correctos que te permitan. Uno dice, uy, procesos me vuelvo loco. BCRA tiene de todo, espectacular, tiene recomendaciones y cosas que te dan muy, muy buenos tips, pero si quieren les tiro 2 cosas que les pueden servir. Si buscan en internet hay una cosa que nosotros llamamos Well Architected Framework. Y el Well Architected Framework les sirve, mismo si por alguna razón están en la competencia, igual les va a servir porque les va a ayudar a pensar. Es un proceso que les va a dar paso a paso y les va a tirar tips de cómo pensar toda tu operación. ¿Está bien? Entonces, si buscan en internet lo van a encontrar y tienen para pensar, porque después de todo, la excelencia en este tipo de cosas también necesita de la excelencia operativa. Entonces, el Well Architected Framework tiene checklists como si, ¿viste cuando se sube un piloto a un avión y dice, tengo? Bueno, el Well Architected Framework tiene mucho de eso. Tiene muchos consejos de cómo hacer eso, cómo operar con excelencia. Y voy a mirar mi chivo que tengo acá, tengo un machete para acordarme las cosas que tiene todo el tema de justamente del servicio, hablábamos hace un rato del high performance, o sea, cómo haces para bancarte esos picos de tráfico, porque el día que te fue muy bien y el día que todo el mundo seguridad es que no te roben los datos, pero también es que sigas funcionando cuando te está yendo muy bien, también es que quien dijo que era siga siendo él. Entonces todo eso requiere que, que tengas seguridad en lo que recién estabas diciendo, que no te roban el dato, seguridad en que sigas trabajando, seguridad en que seas muy eficiente, porque tampoco lo que te puede pasar es que termines teniendo un bunker tan caro, entonces en realidad después no puedes hacer negocio. Entonces, parte del guiño está en que, y lo que me gusta mucho del Well Architected Framework, es que tiene justamente la pata de cómo hacer para gastar menos. Hace un tiempito estaba con una fintech que está haciendo unas cosas espectaculares y gastaba, no puedo decir los números, pero imagínate 20, por simplificar, ¿está bien? Cuando hacen este proceso, pasan a gastar 5. Y me llaman, Alfonso, pero no puede ser, ¿cómo puede ser que a usted le sirva gastar menos? Y yo digo, ¿sabes qué pasa? ¿En qué vas a gastar esa guita que ahora te sobra? No, la vamos a invertir en Customer Acquisition, o sea, en traer nuevos clientes. Espectacular. Tiempo después, hoy tienen mucho más clientes y hoy tienen ese tamaño de vuelta de 20. Parte del guiño es entender que la excelencia necesita también, cuando estás del lado de sistemas, de gastar
ser muy frugales, estar optimizado en gastar lo correcto, para que puedas poner todo en lo más difícil, que es traer clientes nuevos. Hace un rato hablábamos de este océano gigante. Sí, es un océano gigante que también confunde. Entonces, hay que ver cómo llegas a tu audiencia correcta. Y por último, pensaba que si quieren ir a buscar datos específicos sobre compliance, que es algo re importante, si escriben AWS Compliance Center en Google, también van a encontrar documentación específica por país. Entonces, el golpe están operando en Argentina y quieren empezar a ir a Brasil, poder ver ahí detalles particulares de cada una de esas cosas. Bien, bien, perfecto. Se entiende que obviamente de vuelta, ¿no? La seguridad cruza y aporta por todos lados. Buenísimo el detalle de lo que tiene que ver con algunos programas que están disponibles para que las empresas aprovechen. Ahí me quedo en esto, ¿no? De vuelta. Tener flexibilidad, tener velocidad, tener capacidad de adaptarse a lo que te aparece en el día a día y tomar las decisiones correctas, obviamente va todo de la mano, pero de vuelta, si me paro ahí en ciberseguridad o en seguridad, tal vez la palabra que me viene rápido a la cabeza es estrategia, ¿no? Tener una estrategia de ciberseguridad o una estrategia de seguridad robusta. Hoy estamos hablando porque estamos hablando de nube, pero obviamente es lo mismo si fuera on-premise o una cuestión híbrida, ¿no? Pero en particular, Rodrigo, ¿qué te parece que es interesante en cuanto a, o cómo lograr, qué podemos hacer para lograr una estrategia robusta de ciberseguridad en la nube? Pienso que el primer paso es trabajar de una manera cross-horizontal completa, sin silos. Inicialmente por la parte de visibilidad, ¿no? Saber los recursos que son utilizados, dónde están, quién los usa, qué cambios han tenido y cosas así. Después de la parte de compliance, ¿no? Al menos los principales, PCI, GDPR, NIS, ISO 27001, ¿no? Y también trabajar toda la parte de detección y resolución de amenazas. El próximo paso, pienso, es asegurar los workloads. ¿Dónde las aplicaciones son ejecutadas? Esta parte es importante porque aquí se protegen las aplicaciones y sistemas en vivo. Otro punto que pienso que es clave es asegurar las redes, el tráfico. ¿Por qué eso es importante? Porque es cómo los atacantes, los hackers, llegan a la empresa o cómo los datos de los clientes se mueven. O sea, es clave asegurar esto, ¿no? El próximo paso, pienso yo, es hacer lo que el mercado llama de DevSecOps. Ya hay ejemplos interesantes en Argentina, ¿no? ¿Qué es DevSecOps? Es la empresa siempre estar desarrollando una nueva versión de app o servicio, ¿no? Siempre estar lanzando nuevos servicios y nuevas versiones de app. Siempre estar aprendiendo con el feedback de los clientes. Y agregar en todo ese proceso, en este pipeline, ¿no? Lo que, en especial durante el inicio de ese pipeline, de ese proceso, la parte de seguridad. ¿Por qué? Para que se evite que algo vulnerable o de baja calidad sea lanzado al cliente, ¿no? Y el último paso, y no menos importante, es hacer todo esto. Postura, protección de workloads, protección de tráfico, DevSecOps, de manera integrada y unificada. Esto creo que es el objetivo final y una estrategia final de toda empresa financiera que esté en el mundo digital. Bien, bien, perfecto. Excelente, gracias por los consejos, gracias por los conceptos y sobre todo por esto, ¿no? De DevOps y obviamente ir por DevSecOps, ir por el mundo de la transformación también, agregando seguridad, ¿no? Nada, la verdad, muchachos, excelente en cuanto a la charla, creo que está muy bien lo que estamos ahí planteando como conceptos. Lore, si querés, nos quedan 2-3 minutitos para no extendernos y sacarle más tiempo. Simplemente ahí, Marian, dame un minutito nada más para darle a Lore la última palabra que tiene que ver con esto, ¿no? Si podés, post-COVID, rapidito, post-COVID, ¿qué ves? ¿Qué tenemos ahí? Yo creo que COVID es una casualidad, digo, hoy es COVID, Rodrigo habló de hackers, hablamos de cultura, hablamos de transformación, digo, hoy se llama COVID, se puede llamar de la manera que sea, se puede llamar competencia y demás. Creo que lo importante es generar dentro de cada una de nuestras organizaciones una cultura de la innovación, una cultura de la transformación, una cultura de la experimentación y de esta búsqueda, y que es importante también seguir trabajando como ecosistema, ¿no? Digo, cada uno desde su lugar tiene mucho para aportar, y me parece que eso es lo que va, en definitiva, a enriquecer el resultado y a enriquecer esta solución, desde, de nuevo, las fintech, las empresas tradicionales, los partners, nosotros, los gobiernos, las instituciones educativas también para generar esos nuevos talentos.
Pero bueno, creo que solo espero que siga transformándose, solo espero que todo esto se siga potenciando, y yo siempre tengo una frase que me encanta, que debería ponerla acá, que digo, cuando la oportunidad llega es tarde para prepararse. Entonces, por ahí ese sería mi mejor consejo y resumen en este sentido, ¿no? Bien, excelente, excelente y muy buena frase que te la voy a pedir prestada seguramente porque ya está sobre la mesa, ¿no? Muchas gracias, en serio, a todos, ¿sí? Por la participación. Obviamente ahora le doy la palabra ahí a Mariano para que él siga seguramente con la parte de preguntas y respuestas, así que nuevamente gracias y a disposición, muchachos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Estuvo realmente interesante lo que hablaron, y mientras le digo a quienes nos están escuchando, si tuviesen alguna pregunta, siéntanse libres. Ahora vamos a empezar a leer las que ya han ido mandando. Siéntanse libres de ponerlo ahí en el chat y nosotros las iremos levantando. Dicho esto, me parece que quedó en evidencia que todo el approach, el abordaje a la ciberseguridad no es... A veces se interpreta como una especie de trabas que hay que cumplir, ¿no? que ralentizan el desarrollo, y quedó totalmente claro que no, que o sea, es un aliado, el approach que se da a la ciberseguridad es aliado total, ¿no? de todo el proceso de crecimiento. Como decía recién Alfonso, los días que te está yendo muy bien, que tenés cientos de miles o millones, dependiendo de la plataforma de usuarios, no poder resguardar toda esa data, toda esa información, todo eso que está sucediendo, permitiendo que ese ancho de banda se haga realidad, y a su vez velando por cada una de esas personas, de esas interacciones que se están dando, y que no solamente es importante en el ámbito de la información personal, sino creo que se multiplica cuando se trata de dinero, ¿no? Cuando estamos moviendo dinero, distintas, ¿no? De aplicaciones, billeteras, transferencias, ¿no? Así que nada, eso es muy, muy interesante. Dicho eso, voy a empezar con las preguntas. Vamos a arrancar con Facundo Cornejo. ¿Cómo está Facundo? Él es emprendedor, es parte de la cámara, así que qué bueno que estés, Facundo, escuchándonos hoy. Tiene una pregunta para Rodrigo, pero creo que si hubiese algún otro complemento, siéntanse todos, digamos, bienvenidos a aportar. Nos dice Facundo: Rodrigo, ¿podrías darnos 3 ítems que deberíamos mirar sí o sí para protegernos de los ataques? Así, 3 ítems que se te ocurran top of mind, claves para no quitar la atención en cuanto a ciberseguridad. Creo que son 4 de verdad, no 3. ¿Sí? Ok, bueno, vamos con 4. Sí. Primero, la parte de postura. ¿Qué es postura? Son las políticas, el compliance, las reglas, cómo están las cosas. Esto se tiene que mirar y tener herramientas, metodología y personas para eso. El segundo, la protección de las cargas de los workloads, que es exactamente donde las aplicaciones y sistemas son ejecutados. Esto es clave hacer en vivo, ¿no? Tercero, toda la parte de tráfico, de comunicación. ¿Por qué? Porque como los hackers, los atacantes llegan hasta la empresa y roban los datos de las personas, ¿no? Y de las empresas también, claro. Y cuarto, y no menos importante, meterse en el pipeline de desarrollo, juntando lo que el mercado llama de shift left, o sea, anticipar las partes de seguridad dentro de la parte del pipeline de desarrollo y hacer lo que el mercado llama de un DevSecOps. O sea, 4 cosas: postura, protección de workloads, seguridad de tráfico y DevSecOps. Buenísimo, muchas gracias. Sí, Rodrigo, si no me sé si alguien más que... si me permitís que salte con un dato. Hace un tiempo una red social muy importante la hackearon y tenía, si vos mirás, su nivel de seguridad era enorme, pero la forma que terminaron penetrándola cuando se empieza a investigar lo que pasó fue por inteligencia, ¿no? O sea, hacer llamada por teléfono, decir soy tu hijo, y a partir de ahí sacar datos. Entonces, una de las cosas más importantes que tienen mucho que ver con el punto 3 que decía Rodrigo es cómo vos preparás las cosas para que no sean dependientes del capricho de una persona. O sea, cómo armás los procesos para que la seguridad, si una persona se equivoca, no termine compartiendo datos de una forma pública. Entonces, hay un trabajo muy fino en cómo dividís y cómo, por ejemplo, para que determinada información la pueda acceder la aplicación de forma cerrada, pero que si personas de forma física quieren entrar, puedas dividir roles y solamente, por ejemplo, con doble password y ese tipo de cosas se puede hacer. Buenísimo, gracias, Alfonso. No sé si
¿Alguien más quiere comentar o avanzamos con la que viene? No, vamos con la que viene. Bueno, hay interesantes preguntas. Acá estoy viendo también una pregunta de... No, acá vamos a una de Pablo. Es interesante, vamos a ver si hay una respuesta bastante amplia a la pregunta que dice aproximadamente cuál es el porcentaje que la empresa debería invertir, o sea, el porcentaje que la empresa debería invertir en ciberseguridad, ¿no? No, perdón, disculpen, leí mal, error mío de lectura. ¿Cuánto es el porcentaje de empresas que deberían invertir en seguridad y no lo hacen en Argentina? Es decir, empresas que deberían estar invirtiendo robustamente en ciberseguridad y actualmente no lo hacen. ¿Ustedes tienen más o menos mapeado, o por lo menos a grosso modo, cómo está esa situación? Yo no me animo a decir un dato como ese, porque además en una época se hacían métricas sobre qué porcentaje de tu gasto de IT tenías que invertir en seguridad, y para mí es retramposo eso, porque entonces alguien te terminaba diciendo cuánto había gastado en la UPS y se mezclaba con... Es como... El problema con esas cosas es que terminan teniendo mucho que ver con la cultura propia de cada organización. Lo que te puedo decir es que hay una parte de inversión y hay una parte de commitment de la dirección. Como yo te decía, lo que yo veo muy sano y distinto en fintechs de prácticamente cualquier otra industria es que fintech nace con el corazón de seguridad. O sea, nunca me encontré con un emprendedor que me diga, voy a hacer una fintech, pero no voy a hacer nada de seguridad. Nunca me encontré con un gran banco que me diga, no, nosotros en seguridad no hacemos nada. Es todo lo contrario, o sea, todos lo tienen Claro. foco. Que puedan hacer un poco más, un poco menos, pero al menos lo que yo veo, pero acá soy Alfonso, no soy Amazon, dándote mi opinión en función de la gente que vi, yo no vi ninguna empresa de la industria de ustedes que no invierta en seguridad. Ahora, si invierte bien o mal, depende de tantas variables que es muy difícil decirlo. Sería, para mí es fruta contestar ese dato. Podríamos ir a un cliente en particular que haga un well architected framework en detalle, well architected review, y que lleguemos a la conclusión y que le digamos, ¿sabes qué? Me parece que la estás pifiando por acá. Gracias. No sé, Rodrigo, si tenías ahí un comentario. No, exactamente esta información, este dato duro no tenemos, pero tenemos otros que nos dan una idea de cómo están las cosas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, las empresas inversionan un promedio de 3.5% de los ingresos en seguridad. No solamente ciberseguridad, pero seguridad en general, ¿ok? Cuando nos vamos a Japón, esto se cae para 1.2% de los ingresos. Y Japón, de los países avanzados, es lo que menos inversiona en ciberseguridad. Cuando caminamos y ahí no solamente en Argentina, pero América Latina en general, esos montos se reducen para 0.7, 0.8% de los ingresos, ¿no? Específicamente de nube. La buena plática de mercado es dejar como si fuera 5 hasta 10% de los gastos en nube en separado para la parte de ciberseguridad. Esa es la buena plática que vemos en el mercado, ¿no? El benchmark. Muchas gracias, Rodrigo. Acá hay otra pregunta interesante de Nicolás Falkenhoff. Nico pregunta, ¿qué rol juega el machine learning, la inteligencia artificial en la ciberseguridad? Interesante pregunta de Nicolás. ¿Quién se anima a responder? A ver. Wow, ¿no? Qué preguntita, ¿no? ¿Qué rol juega la inteligencia artificial, el machine learning en seguridad? A ver, nada, tal vez también sin tratar de marear con conceptos, ni mucho menos, ¿no? Pero, a ver, hoy ciberseguridad, como dijimos, también es tecnología, y la tecnología va de la mano de la innovación. Y cuando hablamos de innovación, hoy, en puerta, todo tiene que ver con inteligencia artificial y todo tiene que ver con machine learning. O sea, es agregarle esas cuestiones funcionales a la seguridad como se las vas agregando a otras áreas de la tecnología, ¿sí? Pero desde mi óptica, desde mi punto de vista, hoy también es muy difícil empezar a separar que para diferenciarte en ciberseguridad no tengas, ¿sí?, funciones o estés basado sobre máquinas de machine learning o de inteligencia artificial. Con lo que sí me imagino, sin ser un experto yo, es con el volumen de información inmenso que se genera en todo este proceso de digitalización, digamos, de nuestra vida financiera como usuario. Me imagino que usando
por ejemplo, Machine Learning, debe haber una capacidad de predecir, ¿no? De una manera más, mucho más milimétrica que antes, ciertas tendencias que seguramente pueden ayudar también, ¿no? A robustecer procesos de ciberseguridad, estructuras de ciberseguridad. ¿No? Pues Sí, es maravillosa la cantidad de data que hay ahora. Hay una trampa en esto que estamos hablando de la seguridad, nos estamos imaginando exclusivamente un ataque, que está buenísimo, pero no nos olvidemos también que hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten predecir tráfico, por ejemplo. Entonces, que te pueden permitir adelantarte y levantar servidores y prepararte, por ejemplo, si todavía no fuiste serverless, a anticiparte a eso. Entonces, tenés toda una parte para fraude, que lo que vos decís es maravilloso. O sea, cuanto más datos tenés, más fácil es detectar fraude, más fácil es que seas más inteligente en cómo lo haces. También te permite... También es una forma de seguridad, saber a quién le vas a prestar y cómo. Entonces, no solamente está el fraude, sino empezar a tener un mejor scoring, entonces tener mucho mejor información y que una persona no te esté truchando ciertos IDs y todo para poderse meter. Y la inteligencia artificial empieza a tomar un rol maravilloso en eso. Pero también tenés, así como tenés eso, tenés, como te decía recién, si vos simplemente, hay una herramienta que se llama Forecast, por ejemplo, que te permite empezar a forecastear, por ejemplo, determinadas curvas. Y vos con eso puedes empezar a mirar, uy, ¿cómo viene esto? Uy, se me está disparando. Si yo, cuanto más tiempo me pueda disparar, antes avisar eso y me pueda levantar semáforos, puedo tomar decisiones inteligentes. Claro. Entonces, mi consejo ahí en términos de seguridad es siempre pensarla amplia, ¿no? No solamente el ataque, sino cómo utilizás la inteligencia artificial. Bien, buenísimo. Acá hay una pregunta también interesante que no sé si la voy a arrojar, no sé si era fácil de responder, pero me pareció muy interesante la pregunta. La pregunta de Ignacio dice, y es abierta, así que quien la quiera agarrar, dice, ¿cuál es su opinión sobre la oferta actual en América Latina de seguros de ciberriesgos como complemento a las políticas de seguridad informática? ¿Llegan a las pequeñas fintech? ¿Son asequibles por las empresas y contratables en términos de exigencia de seguridad por parte de esas aseguradoras? ¿Ustedes qué están viendo? Entendiendo que están, sobre todo Rodrigo y capaz más Gustavo, ¿no? Que están en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Ven complementariedad en temas seguros? ¿Tienen ahí alguna data? Me pareció re interesante la pregunta. Yo no conozco mucho el tema, así que capaz nos pueden iluminar un poquito. No sé si Gustavo tiene el dato duro. Yo no tengo ese dato duro. Yo sé que las aseguradoras lo cierran esta información como oro, pero yo sé... esa es una percepción personal, ¿sí? Yo veo... más cliente me pregunta acerca de eso. Entonces yo percibo que es una tendencia, especialmente ahora con todas estas cosas de leyes de datos personales, etcétera, que las empresas cada vez más contraten seguros en específico de ciberseguridad, ¿no? Pero no nos olvidemos que nosotros, en Latinoamérica en general, no tenemos mucho la cultura de contratar seguros, ¿no? Somos muy diferentes de los americanos, por ejemplo, que hacen seguro para cualquier cosa, ¿no? Nosotros no, nosotros hacemos seguro para el coche y de salud, tal vez de vida y con mucha suerte para la casa, ¿no? Y nada más. Los americanos... hay poca cultura del seguro, eso es verdad. Sí, ahí pero... te complemento con esto, ¿no? Perdón, digo lo mismo, no está el dato duro, no es disponible un dato transparente ese porcentaje de adopción o participación, pero vuelvo a lo mismo que dijimos antes, ¿no? Esto no es una cuestión de competencia, es una cuestión de cooperación. Entonces hay lugar para tener seguros y para pensar en cómo asegurar, ¿sí? A través de una compañía aseguradora la parte de ciberseguridad, que al fin del día es algo tradicional, pero que aporta su valor, como lo hay con herramientas de ciberseguridad, como hay con nube, que tiene su capa, y como hay también, como decíamos recién, con ofertas diferenciales, pensando en Machine Learning o alguna cosa por el estilo. Así que, de vuelta, el océano azul gigante es para todos, ¿sí? Perdón, abro un paréntesis. Lorena, nada, sabemos que te tenés que ir, ahora tenés un compromiso, así que te agradecemos muchísimo. Nosotros vamos a seguir con 2 o 3 preguntas más, pero no queríamos retenerte si tenías que hacer un compromiso. Tenés un compromiso ahora, Lore, así que nada, agradecerte muchísimo por tu participación. Nosotros nos vamos a quedar unos minutitos más, pero bueno, así te puedes ir, nosotros seguimos. Pero gracias. Muchas gracias, Lorena. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, Lore. Chau. Muchas gracias, Lore. Bueno, acá hay algunas... Bueno, interesantes, la verdad. ¿Puedo interrumpirte un segundo? Sí. No, yo escuchaba, ¿no? Y pensaba en la pregunta. La pregunta decía, una pequeña fintech que quiere salir a buscar un seguro. Y yo diría, una pequeña fintech, para mí,
mi consejo sería, más que pensar en el seguro, que se enfoque fuerte en la seguridad, porque parte de lo que le va a permitir crecer es su reputación. Entonces, le diría, sí, desconozco la respuesta. Lo que te puedo decir es que sin duda haría una fuerte inversión en seguridad, porque parte de lo más importante y lo que más lo va a diferenciar es que se enfocan en sus clientes y que los protege. Genial, gracias. Bueno, acá también una pregunta de Jessica, nos pregunta, tenemos una pregunta abierta, interesante, dice, ¿dónde ven la principal resistencia de las empresas y de distintos rubros, ¿no? en todo este abordaje de cybersecurity ahí? ¿Ustedes están viendo hacia algún, no sé si la palabra es pain point, pero algún especiales trabas o aspectos que frenen una fricción en especial? ¿Tienen así algo en mente que les gustaría compartir? A ver, de nuevo, ahí creo que un poco el concepto es, típicamente hay una resistencia al cambio. Para cualquier cosa que querramos hacer, hay una resistencia al cambio, por miedos, por alguna cuestión de no estar convencidos que es el camino correcto. Entonces, todo cambio conlleva una resistencia per se, ¿sí? Partiendo de ese concepto, obviamente, todo lo que tiene que ver con las empresas, independientemente de la industria, acá estamos hablando obviamente de fintech o mercado financiero, pero independientemente de las empresas va a estar esa resistencia. Yo creo que a veces estas cosas que nos golpean, ¿no? Como fue el COVID o como son otro tipo de eventos, a veces unas cuestiones económicas de un país o lo que tiene que ver con repensar la forma en que un país se va a conectar con el mundo, termina haciendo que tengamos que sí o sí entrar en un cambio, entrar en adoptar tecnología, en pensar en seguridad, en pensar en nube, en pensar en cómo, me pongo del lado de una compañía y cómo hago para ser sustentable en el tiempo, ¿no? De qué manera logro la sustentabilidad para que el negocio siga funcionando y pueda empezar a crecer. Porque es muy lindo crecer, pero si no cuido la parte básica y no hice mi plan de negocios o mi base con respecto a seguridad y a tener las herramientas adecuadas, muy difícilmente pueda subsistir en el tiempo. Buenísimo. Y vamos a hacer una última pregunta y pasamos al cierre. Acá Juan Ignacio nos pregunta, y antes de leerla, quiero aclarar que este es un tema que es muy recurrente, ¿no? Muchas consultas de este tipo llegan a la Cámara de empresas que vienen del mundo financiero más tradicional, que están arrancando un proceso de digitalización integral, y uno de los casos más comunes que más llegan a la Cámara consultando a unos temas tecnológicos, legales, etcétera, siempre muy interesantes, son financieras tradicionales, las financieras que conocemos de toda la vida, que arrancan un proceso de llevar su negocio online, de originar, de desembolsar, de cobrar todo digital, ¿no? O sea, pasar la operación. Entonces, dicho esta introducción, simplemente para destacar la relevancia que tiene este tema, Juan Ignacio pregunta, ¿cómo empieza una empresa financiera tradicional a incorporar todo lo referente a ciberseguridad? Y pone, entre paréntesis, desde cero en mayúscula, así que está bueno, digamos, entender esto, en la transformación hacia una fintech. O sea, ahora para Juan Ignacio, que no lo conozco a Juan Ignacio, pero debe tener una empresa financiera tradicional que está en este proceso, ¿no? de llevar su operación al negocio fintech, ¿no? A escorear, originar, desembolsar, cobrar, todo el proceso de la vida del crédito online. Y tiene que sentarse a generar desde cero una estrategia que abarque todo lo necesario para estar robusto en términos de ciberseguridad. ¿Ustedes tienen, que le gustaría dar a Juan Ignacio y todos los emprendedores que nos escuchan, algunos tips digamos, en este proceso desde cero? Es profunda la pregunta, ¿no? O sea, digo, es difícil también. Está buenísima la pregunta. Ámbito, ¿no? Obviamente Excelente. en este marco le vamos a dar un paraguas conceptual, no te preocupes, Gustavo, pero me parece que está buenísima, porque estoy seguro que hay muchos emprendedores que están con preguntas similares actualmente en esos procesos, que ir teniendo en cuenta, al menos a grosso modo, no los titulares. No, por eso te decía, digo, tratando de acercar algún tipo, algún punto de partida con respecto a esto, ¿no? A ver, creo que primero tiene que una empresa tradicional tiene que repensar su negocio, tiene que parar, como típicamente se dice, parar la pelota, ¿no? Parar la pelota y decir, bueno, a ver, ¿para dónde voy a ir? Cuando hablo de transformación digital, más allá de la seguridad, ¿por dónde quiero caminar la transformación digital de mi negocio, de mi compañía? ¿Sí?
¿por qué partes? O sea, quiero tener todo como cualquier otra fintech que nació específicamente para un nicho y se pensó para un nicho. O sea, voy a tener la billetera, voy a poder hacer cobranzas, voy a poner un POS, voy a poner qué es lo que quiero tener o quiero hacer. ¿Voy a reemplazar otras empresas del mercado que procesan pagos? ¿Se entienden las preguntas que me estoy haciendo en voz alta? O sea, es pensar un poco por qué camino ir. Y a partir de ahí, de nuevo, se me ocurren rápidamente dos vías, ¿no? Que lo hacen muchas veces las empresas tradicionales, sobre todo los bancos de primera línea, que in-house tratan de hacer todo ese tipo de cuestiones, o sea, de resolver esas cuestiones, desarrollando las soluciones para cada necesidad, ¿sí? Y la otra parte, la que a mí me parece que es un poco más interesante inclusive, que es la de vuelta, aprovechar el ecosistema, ¿no? Aprovechar que existe un esquema de fintechs, de empresas de nicho que brindan estos servicios, ¿no? Como decíamos al principio también que Alfonso hablaba de OutZero, hablaba de otras empresas que ya están, ¿no?, dando algún tipo de solución. Yo me pondría en el sentido de, bueno, de poder incorporar esa tecnología. ¿Por qué? Porque me va a dar velocidad, me va a dar flexibilidad, y a su vez, de una u otra manera, me concentro igual en mi negocio, me concentro igual en lo que yo quiero hacer y lo que yo sé hacer, y me baso en expertos o en empresas del mercado experimentadas para que me resuelvan esos issues, esos problemas. Tal vez es algunas ideas como para compartir. Sí, yo creo que dijiste con timidez algo re importante, ¿no? O sea, hay jugadores como Nubiral que justamente entienden específicamente estos desafíos, que se pueden sentar con ellos y hacer un primer relevamiento, de entender cuáles son esos desafíos, y a partir de ahí hacer un plan de cómo te mueves rápidamente, cómo te metes en seguridad. Lo que suele pasar con partners como Numeral, y se los cuento como partner de ellos, es que vienen o sea, ellos van a entender tu negocio en detalle, van a ver exactamente qué desafíos tenés, y te van a decir, mira, la prioridad va por acá, para mí tenés que ir por allá, no te olvides de esto. Después de todo, cuando uno dice financiera, la verdad es que cuando haces doble clic hay 50 variedades, y cuando dije 50 hay muchísimas más. Hay que entender específicamente cuáles son esos desafíos, y justamente lo que te ayuda un partner es a mirar al hueso y decir, pará, ¿por qué no empezamos por acá? ¿Por qué no vamos para allá? Porque, a ver, vos estás alcanzado exclusivamente por esta y esta normativa. Bueno, vamos por acá. Me parece que el jugador, para mí no hay que ser tímido y no hay que ser tibio en rápidamente meter a alguien de afuera, porque si yo entendí bien la pregunta, es enorme el expuesto. Entonces yo rápidamente metería un partner, armaría una asociación y diría, escúchame, tengo este desafío, decime qué puedo hacer. Y por supuesto que esto termina siendo un trabajo en equipo. Es un mundo donde terminás diciendo, bueno, de esto nos encargamos nosotros. Una cosa que yo veo que funciona muy bien, cuando empiezan a hacer, parte del pase hacia la seguridad, tiene que ver con algo que decía Lorena al principio en la tendencia, que es la recapacitación de la gente. O sea, parte de cuando te llega un partner y te empieza a entender, lo primero que te voy a decir es, mira, todo esto, la verdad, mandalo a la nube, que te vas a aumentar muchísimo el nivel de seguridad, pero antes de hacer eso, vos te tenés que entrenar. Tenés que desarrollar estas habilidades y vas a hacer esto, y nos vamos a ahorrar mucha guita, porque lo primero que va a pasar es que cuando vos tenés gente interna súper entrenada, va a contratar del partner exactamente lo que necesita y va a contratar de cloud exactamente lo que necesita, porque cuando no, empiezas a aprender cualquier cosa y empiezas a tirar la plata. Entonces, me parece que un buen partner te va a ayudar a identificar para dónde ir, a quiénes capacitar y cómo empezar el paso a paso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y antes de cerrar, vamos a mostrar una placa, unos segundos, comunicando el próximo FinTech Webinar. Ustedes saben que este es un ciclo que está llegando a su cierre. Lo que vamos a hablar el día 30 de septiembre va a ser la visión regional de pagos digitales, con referentes también muy interesantes. Al principio de los webinars hicimos uno sobre explosión de pagos digitales en Argentina, y ya hacia el cierre vamos a darle un scope regional, así que quien quiera, quien esté desde la computadora y quiera leer ese QR, se pueden inscribir, por supuesto es gratuito. Es el anteúltimo FinTech Webinar, así que nada, bienvenidos y aprovechen, va a estar también muy interesante. Y bueno, después ya comunicaremos cuál será el último. Así que bueno, gracias. Quería dejar en pantalla para que lo puedan ver, y también en los comentarios va a estar el link de inscripción. Así que
No sé si quieren dar algún mensaje de cierre. De mi lado, es agradecimiento. Estuve la verdad que aprendiendo, escuchando. Un poco el rol que me toca a mí es estar también un poco como Alfonso, ¿no? Todo el tiempo codiándose con startups, con emprendedores, a veces me toca más un lado más institucional, ¿no? Más temas regulatorios, legales, de organización, así como de la industria. Y me parece fantástico, ¿no? Todo este proceso que se está viviendo, del cual, de alguna manera, estamos siendo protagonistas, ¿no? Desde el sector tecnológico, y me emociona, me parece buenísimo. Así que de mi lado es agradecerles. No sé si alguno tiene algún mensajito de final que le gustaría pasar a quienes nos están escuchando. Estuvo muy bueno. Rodri, por mi parte, ¿alguna agradecerte. cosita? Eso, dale, tranquilo. Muchas gracias. La verdad que es divertido, me encantó conocerlo más a Rodrigo, más a Gustavo, a vos te conozco, a vos te llamo para entender qué está pasando en la regulación, así que tenemos la suerte de trabajar cerca, haber compartido panel con Lorena, así que muchas gracias. Y también gracias a todos, a Alfonso, a Gustavo, a Mariano, a Lori que ya ha salido, y al público, por supuesto. Sí, eso, ¿no? Básicamente creo que cerrando un poquitito, ojalá que haya sido de interés lo que trajimos a la mesa, lo que conversamos, y sobre todo un poco la parte de la experiencia, ¿no? De la experiencia de mercado, de cómo se está moviendo un poco la cosa, y también entender que esto no deja de ser una charla de una hora y un poquito más, y que hay mucho más tela para cortar, pero que también es un camino, ¿no? Es un camino el de la transformación digital, es un camino el que tiene que ver con ciberseguridad, pero que estoy convencidísimo que es un camino que una vez que se empieza a caminar no hay vuelta atrás, ¿sí? Y vamos encontrando cómo eso nos ayuda a diferenciarnos y cómo eso ayuda a que de vuelta, la palabra que dije al principio, ¿no? Sustentabilidad de los negocios, ¿sí? Como emprendedores, como empresas que quieren cambiar o revolucionar o agregar valor en el mercado, hay que buscar la sustentabilidad. Y eso es siendo inteligentes en el momento adecuado. Así que no mucho más por nuestro lado. Muchísimas gracias por el tiempo ahí, Mariano, y a todos. Un gustazo como siempre. Gracias. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. Lorena, que ya se desconectó, pero le agradecemos muchísimo. Rodrigo, Alfonso, Gustavo, un placer compartir este momento de la tarde con ustedes, y a quienes están del otro lado también, nada, deseándoles que terminen bien la jornada y agradecerles por estar. Así que, sin más, que tengan un lindo resto de día, y bueno, un placer estar acá. Gracias. Muchas gracias.